Leila Guerriero, muchas gracias, periodista, columnista. Gracias por tu tiempo y esta conversación tan necesaria por estos días. Un gusto, Leila. Igualmente, Viviana, un placer. Gracias por la generosidad, por el espacio, por el interés. Ayer un teatro repleto, donde se te escuchó con mucha atención, que además también coincide con entradas que se agotaron en 10 minutos. Sí. Donde tú hiciste una exposición y una reflexión muy interesante respecto al oficio de escribir. Pero estamos en una sociedad de excesiva inmediatez, de excesivo ego. Entonces, volvemos a escuchar. Ese fue el ejercicio que vivimos ayer. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, es que yo vivo de escuchar. Yo no podría hacer lo que hago si no escuchara atentamente y si no escuchara con paciencia. La verdad es que el género periodístico que yo hago, que es el periodismo narrativo, la crónica, es lo contrario de la prisa. Hay que tener mucho tiempo. Por supuesto, esto uno lo logra acelerando otras. Y quiero decir, vos lo dijiste, yo soy columnista, ayer di una conferencia, es algo que hago a menudo, o sea, digo, tengo como una multiplicidad de actividades, pero las crónicas en sí no pueden seguir el ritmo acelerado que de pronto se le exige, por supuesto, a otros géneros periodísticos como la noticia, ¿no? Pero siento que esa aceleración, como decías, permea otras zonas de nuestras vidas y a veces sin necesidad. Yo siento que hay algunas cuestiones que, por supuesto, si trabajas en determinados espacios, si vivís de en determinados sectores que requieren de ese aceleramiento, bueno, a veces está en vos elegir eso o no, digamos, y otras veces no, porque tenés que hacerlo porque, bueno, tenés que tener una vida, tenés que tener un ingreso económico determinado. Si tenés la suerte de tener trabajo en esta coyuntura actual en todos lados. Pero otras veces creo que nos enganchamos a la velocidad, ¿no? A la velocidad de, no sé, las redes sociales, el estar opinando todo el tiempo, el estar mirándonos a nosotros mismos todo el tiempo, dando una opinión sobre todas las cosas. Y la verdad es que el género que yo hago es lo contrario de eso. Si yo tuviera que estar permanentemente escuchando el ruido de la coyuntura, no podría hacer lo que hago, ¿no? Bueno, no podría soportarlo porque yo no soy así, no estoy libre de ser una persona ansiosa, digo, todos somos un poquito ansiosos, un poquito angustiados, pero tengo claro que mi trabajo funciona a contramano de la prisa. Ahora, yo no podría darle, no me atribuiría la responsabilidad de decirle a nadie cómo tiene que vivir, porque cada uno hace con su vida y con su velocidad de recorrido de esa vida, a veces lo que quiere y muchas más veces lo que puede. Exacto, esa limitación estructural que muchas veces se tiene. Pero hay algo muy interesante que tú nos comentas ahora, que ayer también lo abordaste, que es salir del ego o la necesidad de opinar, cuando hoy estamos en un mundo más de formas que de contenido. ¿Cómo es hacer un periodismo, hacer una crónica, cuando lo más difícil de repente, lo que uno más ve es que hay un excesivo narcisismo, hay un excesivo como contar lo que yo viví, lo que a mí me pasó, más que esa escucha, ¿no? Esa escucha receptiva, esa escucha paciente que tú tanto dices que es fundamental para un buen cronista? Sí. Bueno, hay gente que hace cosas interesantes sobre su propia experiencia, ¿eh? Sí. Yo no denostaría eso que llaman autoficción, digamos, o literatura del yo, que tantas veces se vapulea. En su totalidad, en su conjunto. Hay cosas que a mí me resultan bien interesantes, sobre todo cuando de alguna forma esa experiencia excede la experiencia personal, cuando hay una cabeza que está pensando ahí, que pone su experiencia personal al servicio de pensar algo más grande. Más allá de eso, y en relación a lo que preguntabas, no hay manera de contar una crónica sin ejercer un olvido grande de vos mismo, incluso cuando en las crónicas a veces aparece la figura del cronista, del narrador, en primera persona. Creo que siempre hay que tener en claro que la historia que uno cuenta es la historia del otro, no la historia de uno. Ni importa demasiado lo que a uno le pasa con esa historia, por más desgarradora, o por más emocionante, o por más euforizante que sea esa historia. Uno podrá reflexionar a lo largo de una crónica sobre cuestiones que tengan que ver más bien, creo yo, con el oficio periodístico, con esa clase de cosas, pero no introducirse en una crónica para decir simplemente, no sé, la tristeza o la euforia que sentís en relación a una historia en particular.
¿Cómo se hace? Yo creo que hay que tener claro que en la base del oficio periodístico está contar la historia del otro. Que los periodistas, bueno, por supuesto, digamos, estamos hablando de este género, no estoy hablando de la columna de opinión, etcétera, donde hay una impronta mucho más personal, si querés, ¿no? Que la historia siempre es la historia del otro. Lo que tiene que brillar es el otro. La escucha atenta tiene que estar puesta al servicio de escuchar al otro, no de escuchar lo que me dicen a mí, mis propios fantasmas, mis propias angustias, proyectar la historia del otro en lo que me pasa a mí en mi vida, encontrar paralelismos entre lo que le pasó al otro. Digo, me parece que eso es como de poner un poco el ego, está en la base de este tipo de trabajo, por lo menos. Pero hay otro aspecto que tal vez es el más complejo, que es el punto de vista. Y tú dices, sobre todo cuando te preguntan, ¿de dónde sacas? ¿De dónde van? ¿Dónde están esas historias? ¿Qué tienen que tener? Y tú siempre citas algo que me parece que es muy relevante, decir, allí donde todos miran, ve algo que no todos ven. Sí, eso es una especie de Martín Caparroses, sí. Que es un gran referente tuyo. Mucho, yo lo admiro muchísimo. Y él dice eso, digamos, que un gran cronista es aquel que ve donde todos miran algo que no todos ven. Y me parece que es una definición muy buena en esa confusión que es el mundo, digamos. De pronto un cronista se detiene en algo, ¿no? En una historia, en una serie de historias, en una persona. Y en general cuando te detenés, esa historia no tiene la necesidad de ser contada de manera rápida, urgente. El tiempo que vas a transcurrir con esa historia o que va a transcurrir en esa relación con la persona a la que perfiles, termina quedando como enganchado en la historia y es un valor agregado a esa historia. Y a mí muchas veces me pasa, digamos, en esto de que veo a veces que no ven, hay gente que no ve lo que yo veo, que a veces en algunas de las cosas que escribo deslizo cosas mías, sobre todo en las columnas, bastante íntimas. Sí. Y me doy cuenta de que nadie las va a leer, que nadie va, o sea, las leen, pero pasan por encima. Claro. No ponen foco. No ponen foco, ¿no? Entonces como que, digo, a ver si en algún momento alguien pregunta sobre determinada cosa. Nunca pasa. Entonces también creo que hay una mirada un poco, no diría flotante, porque esa mirada flotante es una mirada interesante, digamos, ¿no? Como siendo distraída sobre algunas cosas. El cronista es el que no se distrae, si querés, en algún punto. Está siempre, yo por lo menos siento que soy una especie de radar permanentemente encendido, ¿no? No siempre buscando historias, a veces lo que estoy buscando es como, no sé, como determinadas emociones o conmociones para contar en un pequeño texto, no sé, algo sobre Santiago de Chile o algo sobre Buenos Aires o algo sobre Bogotá o lo que fuere. Y me parece que con el paso de los años esa mirada también se va agudizando. ¿Se va afinando? Sí, se va afinando. Es como una, ¿viste los abdominales? Sí. Digo, bueno, es como hacer abdominales. Eso también se entrena de alguna manera. Se entrena. Sí, yo en algún momento me doy cuenta de que hasta miro las publicidades de la televisión con una mirada así, que es como una mirada muy, qué sé yo, muy insolente, medio punzante, ¿no? Como leer en ese conjunto de productos que nos venden una serie de cosas que no es tan evidente. Mirar a sesgo, mirar por abajo, mirar debajo de lo evidente. Y lo más increíble es que en tu caso esto surge de una forma bien, no sé si casual, pero sí muy distinta tal vez a alguien que va a la universidad, quiere ser periodista o estudia literatura, porque tú tienes una historia única de cómo llegas a transformarte en eso cuando envías un cuento, página 12, lo lee Jorge de la Nata, tú te vas. ¿Qué pasa ahí, Leila? Sí, es como una historia, qué sé yo, donde se mezclan el azar, las ganas. Lo que pasó fue que yo dejé el cuento en página 2 en la recepción y 3 días más tarde, o 4, yo no conocía a nadie en el diario. Y Jorge de la Nata lo publicó en la contratapa del diario, donde publicaban firmas como, no sé, Alan Pauls, Antonino Dalmaceto, Rodrigo Fresán, Juan Forn. Y bueno, lo supe porque vino mi padre a despertarme y preguntarme si yo estaba publicando en página 12. Entonces le dije, no que yo sepa.
y me mostró, y bueno, para mí fue obviamente muy emocionante. Llamé por teléfono al diario, intenté contactarme con él, me pasaron de inmediato, me dijeron que la Nata me había estado buscando para preguntarme si podía publicar el cuento. Claro. Como si yo fuera a decirle, no lo publique. ¿Cuántos ¿no? años tenía? 22 años tendría. Y antes de eso, más allá de tu fascinación, yo sé, por el cine, sobre todo también por la lectura que estuvo muy presente en tu infancia, ¿el periodismo había asomado como una opción? Nada, de ninguna manera. Mira. De hecho, digamos, yo siempre quise escribir, escribía mucho, siempre escribí, bueno, desde que sé escribir. Y la verdad es que el periodismo no aparecía, yo ni siquiera, o sea, leía muchos periódicos, porque en mi casa eran épocas en las que las familias recibían, qué sé yo, 5, 6, 7 periódicos por día, entre los de la casa que recibían mis abuelos, los de casa, se hacían como un montículo, y yo leía mucho el periódico, me gustaba mucho. Pero no leía libros, bueno, no había tanta publicación de no ficción en aquel momento, pero el periodismo no aparecía para nada. Yo quería escribir y de hecho en la adolescencia eso se transformó en una cosa muy pesarosa, porque yo no sabía cómo se podía uno ganar la vida escribiendo y los modelos que veía que me gustaban eran inalcanzables, Claro. eran Gabriel García Márquez, Vargas Llosa. Eso era tu referente. ¿Cómo vas a llegar a hacer eso? A una persona que vive de lo que escribe, era imposible. Y de pronto este hombre publica ese libro, lo llamo y me ofrece un trabajo poco después como redactora en la revista Página 30, que era la revista del diario Página 12. Y a partir de ahí yo nunca más dejé de hacer periodismo, pero él vio algo que yo no había visto. De hecho, cuando me contrató, yo le dije, pero vos sabés que yo no soy periodista. Y me dijo, vos sos periodista, pero no te diste cuenta. Me dijo, andá y defendete como puedas. Y no sé, a mí creo que esas cosas, más que apichonarme, como me desafían, digamos. Te envalentonan. Un poco. Sí, fue como, viste, esas antiguas imágenes de los vendedores puerta a puerta. Claro, perfecto. Que les abrían un poquito la puerta de la casa y el tipo ponía el pie para que no les cerraran la puerta. Yo siento que puse el pie. En el fondo te desafía. Y de ahí nunca pasó por tu cabeza decir, bueno, tengo que estudiar o esto tengo que reforzarlo como... Porque de alguna manera empiezas tempranamente a tener ya un nombre. Bueno, primero que nada, no es que tengo un nombre, digamos, Sí. pero no, bueno, pero en aquel momento no, tempranamente no, digo, demoré muchos años en, no sé, como en levantar un teléfono y que alguien me dijera, sí, leí tus cosas, qué sé yo, no me pasaba eso. Pero ya publicarte en una revista de esas características y con todo el impacto que tenía. No, sí, era importante. Igual siempre tuve claro que cuando vos te ibas de un medio, siempre lo que importaba era que vos llamabas de Página o llamabas de La Nación o llamabas de un lugar. Digo, cuando dejás de trabajar en esos lugares, a mucha gente le importa muy poco quién seas, hasta determinado punto. Tienes el respaldo, ¿no? El prestigio del Después medio. ya medio como que sí, podés tener una especie de marca, digamos, por decir de una manera horrible, muy mega capitalista. Suena muy comercial. Sí, totalmente. Pero nunca pensé en estudiar, pero yo te diría que eso fue compensado con una enorme cantidad de autoexplotación mía, autoexplotación, obviamente. Yo siento que siempre, si los demás, yo veía que hacían 5, yo hacía 45, digamos. O sea, siempre había esta cosa que es el síndrome del impostor, ¿no? Sí. Como sentir que si no hacía mucho más esfuerzo y muchas más entrevistas, si no trabajaba muchas más horas, si no le ponía un trabajo mucho más artesanal a todo lo que escribiera iba a estar, no iba a tener solidez. Eso lo sentí durante mucho tiempo. Y creo que fue como una compensación de esa falta de formación. Y de alguna manera ahí desarrollaste un método, porque ya vamos a entrar más en profundidad a tu último libro, pero estamos hablando prácticamente de 2 años de entrevistas para poder contar esta historia. También acá tengo tu primer libro, Los suicidas del fin del mundo, con tu decías. Yo pensaba que aquí iban a estar todos los medios contando qué pasaba con estos 12 chicos que se suicidaron, pero tú dices, no soy obsesiva, pero sí puedo llegar a tener una gran cantidad de grabación, de trabajo, y luego me voy a escribir y me abstraigo del mundo, me dedico solo a escribir. O sea, ahí ya forjaste un poco tu forma, tu método, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa especie como de... Sí, como de síndrome de tengo que hacer mucho más que muchos porque no tengo formación, que no lo pensaba conscientemente en aquel momento, pero lo veo ahora en perspectiva. No. Yo me sentí periodista desde el mismo día en que empecé a trabajar me encargaron una larguísima crónica, me dieron muchísimo tiempo para hacerla. Me compré el grabador y me sentí
periodista. Vamos, sí, como Sí. muy, no sé, como sí, eso, envalentonada. Y también como con mucha, ¿cómo decirlo? Como porosidad para aprender de aprender del otro, aprender de aquel. Yo notaba que, por ejemplo, me marcaban algunas cosas en los textos que yo entregaba. Al final le falta potencia, no hay la suficiente cantidad de testimonios en contra de esta situación, o falta gente que defienda tal otra postura y qué sé yo. Y como que pieza a pieza que iba escribiendo, eso se iba como solucionando. Me lo decían una vez y como... Ya lo incorporaba de inmediato. Y no volvía a repetir bueno, no digo que... Pero como la escuela, también hay que pensar que yo me hice periodista en una época en que las redacciones eran verdaderas escuelas de periodismo. Sí. Vos tenías un editor o dos, y esos editores eran los que de alguna forma te enseñaban. Tenías que tener una pasta, digamos, ¿no? Una pasta, me refiero a tener qué sé yo, la sensibilidad, cierta habilidad, algún talento. Exacto. Pero los editores tenían tiempo para hacer eso y les gustaba y te daban cosas para leer y te sugerían lecturas cuando estabas haciendo un determinado tema. Pero ahí forjé esto que vos mencionás, ese método que consiste básicamente en agotar, no con obsesión, sino con tratar de rodear un tema desde todos los puntos de vista posibles, poner la cámara aquí, acá, arriba, un dron allá, Sí. de abajo, hablar con la mayor cantidad de gente que se pueda, entrevistar al protagonista de una historia la mayor cantidad de veces que se pueda. Y en general el método consiste básicamente en que cuando te sentás a escribir, el 40% de lo que investigaste te va a sobrar. No lo vas a poder incorporar y además, de hecho, no va a ser necesario que lo incorpores. Y ahí uno necesita también un ejercicio de desprendimiento, de no querer abarcar, porque es muy difícil. Muchas veces esa curatoría es la más compleja. Bueno, la parte de la selección de la información es la más difícil Sí. de todo el proceso. O sea, la escritura es muy difícil, pero la escritura la escritura es también la selección de la información. Lo que pasa es que tenés que... A mí, por ejemplo, con el tiempo me ha pasado que me doy cuenta de que me llevo muy bien con las distancias ultra cortas, o sea, quiero decir, con los textos muy pequeños, como 22 renglones, o con los textos enormes, casi te diría libros o artículos en los que me dicen tienes 20 páginas, 50.000 caracteres y sé feliz. Con la distancia media, los 15.000 caracteres, los 10.000 caracteres, tengo enormes problemas. Mira. Me cuesta ya muchísimo sintetizar, reducir, pero tengo claro que si todo es importante, nada es importante. O sea, siempre tenés que hacer una selección, priorizar la información. Pero cuando escribo artículos de distancia mediana, cada cosa que quito por falta de espacio me duele enormemente. Sí. Me duele. En cambio, cuando escribo un libro y quito algo, no siento el dolor de no lo puedo incorporar porque no tengo espacio. No lo puedo incorporar porque no es necesaria esta pieza, lo dejo fuera. En cambio, la distancia mediana te cuesta mucho. Pero bueno, digamos, es también la tarea de escribir, que implica, de alguna forma, entender cuál es el eje de tu historia y colocar todas las piezas necesarias para que esa historia llegue a ser sólida y a un punto determinado. Y ese eje, Leila, ¿tú lo tienes ya antes de escribir, ya lo pensaste o se te va desarrollando en el mismo ejercicio? Es una mezcla, por supuesto Ya. que si yo tengo, como mencionabas, el libro Los suicidas del fin del mundo, tengo la idea de contar la historia de un pueblo pequeño de la Patagonia Argentina, donde en 1 año y medio se suicidaron 12 personas muy jóvenes, la historia es esa, contada de una manera muy breve, casi como en un ascensor, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo esto. Pero después el verdadero espíritu, digamos, la esencia de la historia se te va revelando de a poco. ¿Qué será? La historia de los chicos que fallecieron, la historia de los familiares vivos, la historia del pueblo. Entonces van apareciendo distintas vetas, digamos, distintos ejes narrativos y los tenés que hacer como una especie de mapa de reporteo. Una vez que terminaste el reporteo y te sentás a escribir, siento yo que es cuando la historia se devela en su verdadera, sí, en su esencia, en su espíritu, ¿no? ¿Cuál es el alma de esta historia? ¿Qué es lo que va a hacer que la historia termine siendo una historia que no tenga fecha de vencimiento, que se pueda leer ahora o dentro de 20 años? Y eso siempre es un universal mucho más grande que la historia en sí, concreta, Sí. que estás contando. Y eso yo lo encuentro cuando estoy escribiendo. Pasa que de repente en los medios, en la televisión, cuando uno llega a trabajar, diferente a lo que te pasa en la universidad, y tú preguntas cuánto dura una cuña, que es la declaración, hay algunos editores que te dicen la guata, que no hay un cierto tiempo
¿cuándo termina? ¿Cuándo la historia concluye en tu caso? Es una cosa también, ¿cuándo pones ese punto? Porque después comienza, tú dices, ¿no? Un gran vacío cuando ya lo sueltas. Pero ¿en qué momento, me imagino, tengo acá tu primer libro y tengo el último, ¿en qué momento tú dices, vamos, esto es? No, mira, el momento de la escritura, cuando estás escribiendo, es muy claro cuando terminaste. Cuando la historia está ya contada, yo no suelto un libro o un artículo antes de tener la seguridad, la certeza de que la historia está contada, que no falta nada para que se entienda la historia, que no necesita el lector cada 3 líneas ir a buscar a Google, ¿no? La referencia de tal cosa porque no se la expliqué. Y que tiene el mejor arranque posible, el mejor medio posible, el mejor final posible, para mí. Quizás otra persona lo escribe 100 veces mejor. Yo hasta ahí llego y eso es todo. Mi capacidad llega hasta ese punto. Entonces, en la escritura es algo fácil, sentís una especie como el final, viste, chan, chan, se terminó, ya está. ¿Y las columnas? Las columnas, te diría que las columnas... A veces es más difícil encontrar el final. Yo demoro mucho tiempo en escribir las columnas, aunque sean muy cortitas. Sí, demoro mucho tiempo, porque me pasa que voy haciendo a veces nexos entre cosas que están completamente disociadas entre sí, completamente desconectadas, y algo dentro de mí me dice, ahí hay una conexión, no pares hasta encontrarla, no pares hasta encontrarla. Y a veces hago distintas cosas, la dejo reposar un rato, a veces me voy a correr y vuelvo con la solución. A veces la dejo durante semanas y vuelvo, a veces leo algo y ese algo me dispara, la conexión entre esas dos cosas. Y cuando la columna reúne una serie de cosas que me interesan, que tienen que ver con, sobre todo el contenido, que la columna diga, o sea, cuando encuentro lo que quiero decir con una columna, tiene además que reunir unas cuestiones relacionadas con la textura, la musicalidad, la forma, y el final es muy importante en la columna. El estilo que yo uso en las columnas no tiene nada que ver con el estilo que yo utilizo en los artículos más largos o en los libros, porque el estilo de la columna es un estilo muy, casi te diría empalagoso en algunas columnas. Entonces, si expandís esa situación tan llamativa desde el punto de vista del lenguaje a un libro, creo que el lector se desmaya en la segunda página, ¿no? Porque quedaría todo lleno de de efectos especiales, digamos, ¿no? Pero eso, más difícil es saber cuándo termina el reporteo, digamos, cuando decís, ya está, ya lo tengo. Sí, además también tú has contado, bueno, y ahí dices que en algún momento cuando hay algo que te falta y te ronda, como que sientes ese hiato, ¿no? Ese vacío de que tengo que ir a buscar. Pero que algo me quedó dando vuelta en relación a la columna, porque aquí, claro, conocemos tu método, tu forma, pero también cuando tienes la responsabilidad como de pensar la sociedad, de instalar ciertos temas, de hacer una reflexión. Es un privilegio, pero también muchas veces puede ser difícil, ¿no? Como... Sí, bueno, digo, no es que yo no sienta esa responsabilidad. Lo que sigo siempre es la necesidad de decir en voz alta algo en algún momento que realmente me pueda llevar a pensar algo distinto a todo lo que se ha dicho ya. Porque hay temas que son muy, impactantes, entonces 400 millones de periodistas nos lanzamos a decir, yo no me quiero arrogar no soy tan petulante como para pensar que siempre tengo algo distinto para decir sobre algo, pero no necesariamente yo salgo a decir algo sobre una coyuntura determinada cuando ha pasado 1 minuto y medio de eso terrible que ha sucedido o de eso grandioso que ha sucedido. Entonces trato de regirme más bien por la idea de ¿tengo algo para decir sobre esto de verdad? Claro, si no, prefiero escribir sobre un recuerdo de la infancia o sobre un libro que haya leído. Si no tengo nada para decir... Esa es tu pregunta, ¿qué tengo que decir respecto a esto? Sí, ¿qué tengo para decir en relación a esto? O, por ejemplo, al revés, si tengo un recuerdo de infancia que me viene, digo, ¿cómo puedo partir de esto que es tan personal para decirle algo a un grupo grande de lectores? Y esto no estoy hablando simplemente de mi pequeña anécdota de la vez en que el perro me mordió y que eso. ¿Qué puede decir eso de la naturaleza humana? Entonces, sí, por un lado, yo siempre digo que a mí me parece que el periodismo tenemos una responsabilidad social. No es lo mismo hacer periodismo que fabricar un chip de no sé qué. Pero si uno se deja como sobrepasar por la idea de, creo que quedas paralizado, ¿no? Me parece que hay que tener un poco más como de
no de irresponsabilidad, pero sí de cierta soltura y también la modestia de saber que nada va a cambiar demasiado porque por lo que tú digas, escribas o dejes de escribir una columna sobre algo. Y ahí volvemos un poco a lo inicial, lo que tú decías, como ese desprendimiento del ego, que de alguna forma también tú dices, claro, el columnista está hablando, está dando su opinión, pero tú lo haces a través de una pregunta. ¿Qué tengo que decir respecto a lo que todos han planteado o han dicho? Leila, tuve la tentación, pensando en todo Qué bien, lo siempre que hay. es lindo tener tentaciones. Sí, tuve la tentación solamente por un ejercicio porque me interesaba mucho tu opinión de decir, ¿qué pasa si yo le pregunto a ChatGPT respecto a cómo hago una buena entrevista a Leila Guerrero? Ah, mira. ¿No lo hice? Porque quería de esa forma también saber qué opinas de la inteligencia artificial, que es como ese tema que todo el mundo está hablando, todo el mundo está al fondo tratando de decir y plantear un punto, pero desde el ejercicio del periodismo, porque vi que Diario Clarín, por ejemplo, tiene ya una aplicación que te puede hacer un resumen, y algunos han dicho se nota que acá hay un robot y no hay efectivamente un periodista. Esa irrupción, y te lo pregunto porque ayer tú decías algo, que es distinto hacer una entrevista por Zoom cuando no miras cómo tú estás tomando en este momento ese código, la forma en que tu pelo se mueve con el viento, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos perdemos de todo eso. Ya estamos solamente hablando de Zoom, pero cuando hablamos de inteligencia artificial como que perdemos lo humano, ¿no? Sí, bien. Bueno, yo todavía no sé bien qué pienso de los usos de la inteligencia artificial. Yo no la uso para nada, pero no soy contraria a la tecnología, digo, a los desarrollos tecnológicos. Siempre uso de la tecnología lo que yo siento que a mí me sirve, digamos. No me abalanzo sobre eso para... no soy como vanguardista en ese sentido. Voy como más lento y trato de ver qué es lo que de todo eso me sirve. Y no sé hasta ahora qué uso puedo encontrarle a la inteligencia artificial que no pueda darme ya la web tradicional tal como la conozco y las búsquedas que pueda hacer allí, etcétera. Entonces, todavía no sé lo que pienso de la inteligencia artificial. Yo creo que hay algo que no se logra con la inteligencia artificial. Y justo escribí sobre eso hace poquito una columna. Y es el espesor. Cuando vos lees un buen libro o cuando lees un gran artículo, se nota en la mano de la autora o del autor, en esa prosa, una cabeza con experiencia, con pasado, con dudas, con certezas, con incertidumbres, con un dolor, con unas alegrías. Aunque escriba en tercera persona, no importa. Hay un resultado de esa vida, de esa experiencia, que aunque se esté contando la historia de otro, también de alguna forma tiene ese espesor de la mirada de la vida del autor. Yo no sé si la inteligencia artificial que trabaja en puro tiempo presente tiene capacidad de aprender ese espesor, esa experiencia, digamos. No sé, me lo pregunto. ¿Has ocupado ChatGPT? No. Bueno, he visto como, digo, otras personas y he jugado un poco, sí, pero no lo uso para nada, ¿no? No lo he ocupado, o sea, digo, en la soledad de mi escritorio, en mi pantalla, en mi computadora, no. Ya, no es algo que... Por último, decir, ayúdame a sintetizar todas estas entrevistas, imposible. No. Es que me parece que la escritura es un trabajo sumamente, como tantas otras cuestiones relacionadas con la creatividad, es un trabajo muy artesanal. Sí. Entonces, lo que querés, precisamente, yo no quiero cortar el camino. Sí. Yo quiero que el tiempo de ese camino largo, trabajoso, lento y paciente se quede pegado en lo que escribo. ¿Por qué voy a querer que el chat me haga un resumen? Si lo último que yo quiero es resumir. Yo no quiero resumir, yo quiero expandir, yo quiero complejizar, yo quiero problematizar y quiero problematizarme, quiero meterme en problemas, quiero tener dificultades para que todo eso después nutra el texto. Entonces, ¿por qué le pediría yo al chat o a otra persona, digamos, que me hiciera un resumen de un trabajo que yo considero que es un cincelado, como alguien, un artesano que se pone a cincelar un trozo de plata para hacer un dije? Exacto. Y de hecho... Me hace mucho sentido porque incluso yo pensando en esta
utilización de los medios, de decir yo te puedo resumir y decir qué es lo más importante de esta crónica, igual hay un sesgo. ¿Y a quién se lo estoy dando? ¿Qué sé yo? ¿Pues lo que puede considerar una robot respecto a lo más importante de una crónica política o de cualquier tipo? O sea, eso también quizás es algo... llegue el momento, ¿no? En que eso suceda. No lo sé, por eso te digo que todavía no sé bien. Yo ahora pienso esto, que no hay necesidad, digo, habría que preguntarse cuál es la necesidad de entregarle a un robot, o sea, ese tiempo que nos ahorramos, ¿para qué lo vamos a usar? ¿No? O sea, ¿por qué me quiero ahorrar ese tiempo? ¿Por qué me quiero ahorrar el camino de pensar? ¿Por qué lo pensaría? ¿Por qué quiero ahorrarme el pensamiento? Bueno, puede ser que estés apurada. Sí, claro, que haya una presión, pero algo hay una consecuencia, sin duda. Yo creo que hay cosas que se pierden. Sí. Digamos, totalmente. Se pierde, ¿sabes qué? La estática. Yo hablaba ayer como de la estática, el ruidito de la púa sobre el vinilo, que tampoco yo soy una defensora que sigamos, digo, o sea, entiendo que los puristas y qué sé yo, qué sé cuánto, pero la estática de la vida, los defectos, la rugosidad, la grieta en la cara lisa de la montaña, todo eso es materia humana. Sí. Materia humana. Y sobre todo en ciertos oficios, por lo menos en lo que estamos conversando, ¿no? En el ejercicio del periodismo y sobre todo en construir un pensamiento crítico o informar a un país. Y por lo mismo, Leila, no puedo dejar de preguntarte un poco por lo que está pasando en Argentina. Tú en una conversación que tuviste con un medio de nuestro país dices, yo me siento completamente desconcertada y es una sensación muy desagradable. Siento que estoy viviendo un país que no reconozco. Siendo además periodista. ¿Qué pasó que te encuentras con un país que tú dices, no lo identifico? Bueno, básicamente porque se han puesto, digamos, en discusión cuestiones que estaban ya consensuadas, ¿no? En relación a muchas cosas, a los derechos adquiridos, en relación a la horrible historia que tuvimos durante los años 70 y los primeros 80 con la dictadura. Digo, todos los consensos que se habían logrado en relación a eso a lo largo de muchísimos años, durante décadas, están puestas en discusión y parece haber como esta conversación, digamos, se activó desde el poder, parece haber pregnado en un cuerpo social muy receptivo de ese tipo de ideas, lo cual me desconcierta porque los consensos parecían ser otros. Entonces uno se pregunta, o nunca fuimos lo que se suponía que éramos, o de pronto cambiamos muy rápido. ¿Y te hace sentido en esa búsqueda de explicaciones, por ejemplo, decir que ciertos partidos más tradicionales o cierto progresismo se quedó muy anclado en temas identitarios y perdió la conexión con lo popular, con lo social, y por eso irrumpen estas fuerzas más conservadoras o una figura como Javier Milei, que logra captar lo que no captan tal vez el establishment? ¿Cuál es tu parecer en cuanto a...? No, sí, seguramente, digo, me parece que hay todo esto no es una especie de combustión espontánea. Yo creo que hubo muchísimos, en la Argentina y en otros países en que estos movimientos están triunfando, desconexión, ¿no?, entre lo que la gente estaba pasando y lo que se suponía que eran como logros. La gente no lo veía como logros o lo veía como logros quizás secundarios o menos importantes que otras cosas, cuando en realidad lo que había era hambre, era pobreza. Sí, me parece que hubo, por supuesto que los gobiernos anteriores lo hicieron pésimo también, no cabe duda de eso, si no habría tanta ira en la gente. Yo creo que hay un enojo sumamente fuerte y que, bueno, esa ira está siendo capitalizada por una determinada fuerza política. El ver un pueblo enojado, un pueblo que prefiere romper con toda una cierta tradición, con ciertos consensos, precisamente porque está tan decepcionado. No, bueno, a mí, como dije, me desconcierta, sobre todo, la observo, la situación de mucha gente es muy penosa, o sea, no puedo responder a la ira con ira. Creo que trato de leerla, trato de entender. Me interesa mucho entenderla y creo que lo último que hay que hacer es responder a eso con
con agresión, con ira. Digo, después de todo son buenos conciudadanos míos, digamos. No, aunque a veces me desconcierte, aunque a veces no, muchas veces me desconcierta todo esto, pero no creo que la ira o ¿cómo decir? El desprecio de lo que piensa el otro sea un buen camino. Me parece que precisamente estamos así porque eso pasó antes. Sí. Entonces, yo trato de leer, me parece un mundo muy complejo, digo, no es la situación que yo quisiera estar viviendo, pero no creo que haya que, como, digamos, desestimar y decir, toda esta gente no son los míos, no sé, digo, yo trato de entender antes que nada, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo vas a...? Ahora, te puedo decir que todavía no lo entiendo. Claro, es un proceso de cuesta, eso lo tengo claro. Y por eso también muchos politólogos están día a día. Sí, bueno, además de que yo no soy analista política, no, soy una persona que observa y trata de comprender, y la verdad es que no suelo escribir sobre temas de política partidaria, por lo menos, ¿no? O sea, me interesan mucho los temas sociales y esto, pero... Bueno. Pero está ahí, ¿no? Dando vuelta y siendo sin duda un tema. Y por lo mismo, cuando uno miraba el movimiento feminista, la fuerte irrupción, lo que significó sobre todo todas esas mujeres viendo que el aborto fuera incorporado legalmente en Argentina. Pasa que en Chile, en el último proceso eleccionario respecto a esta propuesta constitucional que era perteneciente principalmente a un sector más conservador y que representaba varios retrocesos, ¿no? Sobre todo para las mujeres, se identificó que ese voto fue clave para que no triunfara esa propuesta, que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, fueron quienes, más allá incluso de tendencias políticas, dijeron no, que esto no tiene vuelta atrás. El voto mayoritario de Milei no es un voto femenino, eso está claro, digamos. De hecho, se planteó varias veces, digamos, durante la campaña, la discusión acerca de que su partido, La Libertad Avanza, propondría derogar la ley del aborto. Yo creo que tendría una oposición muy importante, no solo digamos, de los movimientos feministas. Me parece que ya es un logro de la sociedad, ¿no? De la sociedad, sí, de la sociedad. ¿Y cómo proyectas Argentina? Yo sé que estás todavía, y tú me decías, en esa etapa como un poco de entenderla, pero ya han pasado ciertos meses. ¿Qué olfateas de lo que se vive? Han pasado ciertos meses, es muy poco tiempo para saber qué es lo que pasa. Yo creo que, bueno, que me parece que hay como un reacomodamiento, digamos, las fuerzas de oposición están muy desconcertadas, descabezadas. Como con la resaca todavía, sí, ¿no? Un poco, con el shock, ¿no?, de lo que pasa. Y cada uno parece responder más bien a sí mismo, ¿no?, antes que al partido. Es muy poco tiempo para saber qué puede llegar a pasar. Todavía hay que masticar un poco más. Sí, yo creo que también es peligroso, peligroso no porque vaya a pasar algo peligroso, sino peligroso arriesgado dar una opinión acerca de va a pasar esto o va a pasar lo otro, porque justamente pasó algo muy inesperado. Entonces, me parece que 3 meses no son tiempo suficiente para saber qué es lo que puede pasar en el futuro. Digamos. Más allá de que hay una propuesta que venía a hacer cambios trascendentes, ¿no? Que ese fue un poco ese discurso, esa como irrupción tan potente, y que por eso también nosotros estamos ahí como atentos a ese proceso de alguna manera. Bueno, es que los cambios esos que había mucha gente que decía que yo seguí con mucha atención toda la campaña, porque escribí sobre eso, un diario de campaña, y además hubiera estado atenta de todas maneras, digamos, pero además escribí. Y cuando hablabas con la gente que lo iba a votar, muchos te decían no, pero cuando consultabas, ¿no?, por algunas cosas, bueno, pero dice que va a privatizar todas las empresas del Estado, bueno, pero dice que va a dolarizar la economía, bueno, pero dice que las universidades van a estar desfinanciadas, bueno, pero... y mucha gente te decía, no, pero eso no lo va a hacer, lo dice, pero no lo va a hacer. Y la verdad es que las cosas que dijo en campaña, y eso no se puede reprochar, son las cosas que está haciendo. Y estos cambios bruscos y asombrosos que vos decís son cambios que de alguna forma había
adelantados, ¿no? Pero bueno, como son cambios tan profundos y tan, sí, como reñidos con muchas cosas de las que uno cree que hay que hacer, digamos, yo pienso que las consecuencias se van a ver a más largo plazo. Me parece que es apresurado, a pesar de que lo que alarma, por supuesto, es que hay gente que está perdiendo el empleo de a miles, la pobreza crece, la indigencia crece, se empieza a ver mucho eso en las calles de la ciudad, ¿no? En Buenos Aires, por lo menos, la cantidad de gente que está en aumento, digamos, que está en la calle, que cada vez más te tocan el timbre para ver si tenés comida o ropa. Sí, eso duele y es alarmante, es muy alarmante. Ahora se seguirá por ese camino, se logrará torcer. Yo no puedo decir eso, ¿no? Tendrías que traer un analista político más, o una persona más inteligente. No sé si más inteligente, pero claro, es súper comprensible este punto que tú dices. Estamos recién en esos 3 meses. Leila, pero otro de los aspectos que también estuvo muy en la campaña tiene que ver con el negacionismo, ¿no? El negacionismo con la dictadura en Argentina es algo que también en nuestro país se debatió el año pasado en la conmemoración de los 50 años del golpe. Y en este libro, en la historia de Silvia Lavairo, sin acento. Sin acento, muy bien, lo logramos. Sí. Las conversaciones con la protagonista del libro, Silvia Lavairo, no incluían ni siquiera los nombres de las actuales autoridades que están en el Ejecutivo. Para nada, no era algo que estuviera en el panorama. Se publicó ahora por una cuestión de tiempos editoriales, pero no tiene nada que ver con o sea, de hecho, los nombres del presidente o de la vicepresidenta no están mencionados en el libro porque no estaban en la conversación pública. O sea, digo, era un diputado y una... pero digo, no había ninguna chance de que pasara lo que pasó. De modo que la publicación del libro en este momento es una casualidad editorial. Virtuosa. Supongo, sí, qué sé yo siempre soy como escéptica en términos de que no creo que un libro vaya a cambiar nada, digamos, pero si abre una conversación y habilita una conversación distinta sobre lo que pasó en los años 70 y eso, bueno, bienvenido sea, digamos, me parece que está bien eso. Pero no fue la intención del libro, digamos. O sea, mi idea era hacer un perfil de Silvia Lavairo y toda su historia terrible, de mujer, como decías vos, ex militante montonera, secuestrada, embarazada de 5 meses, torturada con su embarazo, que parió a su hija en la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos más horribles de la dictadura argentina, y que después en el exilio fue repudiada por sus ex compañeros, porque bueno, todo el que sobrevivía era sospechoso de haber hecho algún tipo de colaboración o de haber tenido como una... Por algo se salvó, ¿no? Por algo se salvó, claro. Sí, exactamente. Y es una sombra que la persiguió durante mucho tiempo y de hecho arruinó la carrera que estudió, no pudo ejercer nunca la carrera que estudió, que era psicología. Su vida en España durante mucho tiempo fue la vida de una paria prácticamente. Y a mí me interesaba mucho contar no solamente su paso por la ESMA, sino toda su vida hasta ahora. Es una mujer muy plena, tiene 67 años, es una tipa brillante, inteligente y es una víctima bastante incómoda en términos de que no es alguien que diga cosas conciliadoras, digamos, ni tiene demasiada autocomplacencia con ella y habla mucho de la responsabilidad de su militancia en Montoneros y también tiene una visión crítica acerca de determinadas cuestiones, organismos de derechos humanos, sus propios ex compañeros de militancia. Tú dices, bueno, nadie es tan víctima y nadie es tan victimario. Finalmente siempre no hay buenos ni malos malos. Bueno, no, malos no, pero la visión, digamos, no hay víctimas puras. Y yo diría más bien que los victimarios no son monstruos, son seres humanos con algunas partes humanas que hay que atreverse a investigar y a ver. Porque si no te quedas con el dibujo de un monstruo. Y un monstruo es muy fácil de reconocer. Y los peores seres siniestros de esta tierra suelen ser bastante adaptados. Y seres que bajan el domingo a la plaza a pasear el perro por el parque,
y que compran el croissant en la panadería y se lo llevan a la vecina de regalo y qué sé yo, y todo eso está tapando una cosa muy horrible. Me hace recordar a Zona de Interés, ¿no? Esta película donde precisamente da cuenta un poco de eso, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es una película estremecedora, ¿no? Sí. Como de qué manera logra el director, Jonathan Glazer, mostrar la vida de un nazi, su vida familiar y qué sé yo, y sin embargo, fíjate que la distancia con la que lo cuenta hace que en ningún momento pienses, por supuesto, pobre tipo, o sea, al contrario, digo, estás viendo todo el tiempo un criminal, todo el tiempo. Y sin embargo lo que te muestra es como su vida bucólica junto al campo de concentración de Auschwitz, que de hecho es la vida de un jerarca nazi real. Sí, es muy interesante. Y que bien ahí, tomando un punto de lo que estábamos conversando, Leila, sé que te gusta mucho el cine y sé que te gusta mucho leer, y por eso, ¿qué estás leyendo por estos días? Ahora mismo estoy leyendo un clásico de la literatura norteamericana, a quien me llevó otro clásico. Estoy leyendo Kurt Vonnegut con devoradoramente, te diría. Sí, era un autor con el que yo no podía enganchar de ninguna manera. Se puede enganchar con un autor después, ¿no? Hay como un ejercicio de ida y vuelta. He tenido muchas experiencias de esas, pero yo pensé que con Vonnegut nunca me iba a pasar. Y leí hace unos meses un libro fabuloso que me recomendó un escritor argentino que yo siempre le estoy pidiendo recomendaciones porque es un gran lector, que es Rodrigo Fresán. Y me dijo, ¿leíste Algo ha pasado de Joseph Heller? Que es el autor de Trampa 22, Hatch 22, que es una novela impresionante. Y le dije, no lo leí. Me dice, bueno, léelo, lo acaban de publicar. Lo compré, lo leí, lo devoré. Es un libro, un tocho de 700 páginas, lo leí, no sé, en 2 semanas. Y es un libro que me abrió las puertas, es un libro completamente enloquecido. Y me abrió como un apetito por leer distinto. Mira. Y un día estaba en Madrid presentando justamente este libro y entré en una librería y vi Kurt Vonnegut. Y dije, a ver, Matadero 5. Y leí la primera línea en una edición preciosa de Blackie Books y no pude parar. Y compré todos los libros de Vonnegut que había ahí, me los llevé. Y desde entonces a ese nivel de fanatismo, de fascinación. Sí, o sea, es como no sé, como un autor que hace malabares en altura y nunca se cae de la cuerda. Es el pesimista más optimista del mundo. Qué buena definición. Mueve 2 o 3 manijitas o 2 o 3 palanquitas en el ecualizador y produce unas cosas y tiene una prosa muy despojada, digamos. O sea, si lo ves, es algo hecho como con nada. Hasta casi parece a veces que jugara a ser poco profesional. Y estoy muy encantada con eso. Leo paralelamente muchas otras cosas, digamos, pero esto es como la lectura más troncal. Como madre troncal. Sí. Tú también has contado tu gran interés por el cine, esas horas que pasabas viendo una película tras otra, incluso que te la podías repetir. Tu relación con ET, que me parece fascinante, como tu papá te liquidó. No, mi mamá me aniquiló. Fuimos al cine. Diciendo que era horrible y que tú te embarcó la película. Que ET le parecía un asco. Sí. No, pero ET, o sea, yo nunca pude saber qué me parece a mí ET, porque nunca pude ver la película completa. Fue como me arruinó. ¿Te marcó después de esto? Sí, nunca más fui con mi mamá al cine, eso de que clarísimo. Mi compañero era mi papá, y si no sola, digamos. Y esa vez fui con mi mamá y fue como un horror. Increíble esta historia. ¿Y qué series eres consumidora de ese formato? ¿Tienes recomendaciones o películas? ¿Dónde está el audiovisual también? Porque yo sé que también te nutres mucho y ha sido una forma, y sobre todo en tus primeros años, que estableció una relación incluso en tu narrativa. Sí, no, mucho. Bueno, ahora, por ejemplo, vengo de una serie de películas fabulosas. 2 de ellas son una, La Zona de Interés, y la otra, Días Perfectos, de Wim Wenders, que me maravilló por todos los motivos contrarios por los cuales se la suele celebrar. Se dice que es una película sobre las cosas simples, un hombre que tiene una vida simple, etc. A mí me parece que en un momento la película hace un twist y se cae esa máscara de esa vida simple de ese hombre, y lo que queda en evidencia es que ni siquiera esa máscara de vida simple puede, de alguna forma, restañar las profundas cicatrices de un pasado tortuoso que nunca se cuenta, ¿no? A mí me dejó súper angustiada la película, pero me encantó. O sea, no es que me encante estar angustiada, digo, pero me parece una película con soberbia.
Bueno, la otra, la Zona de Interés, de las últimas que vi, que me parecieron estupendas. Y después, bueno, digo, no sé, las series, yo miro bastantes series. ¿Sí? Ahora estoy mirando una serie que me resulta inteligentísima. Estoy viendo la segunda temporada, digamos, que debería haberla visto ya hace tiempo. En la primera temporada la vi casi de estreno, que es Atlanta. Ya. Es una serie inteligentísima, con capítulos muy cortos, muy ácida, muy cínica, muy irónica, muy dura. O sea, es como pasás de la risa al espanto en el mismo capítulo. Y luego, bueno, siento que hay también como momentos de las grandes series que son como, viste, catedrales, qué sé yo. Six Feet Under, Mad Men, The Americans. O sea, digo, ojalá encontrara yo una serie como The Americans para estar 8 temporadas o 9, ya ni sé cuáles sean. Nos quedamos con gusto a poco con esa tremenda serie también, Qué ¿no? bárbaro, ¿no? Sí. Después miro muchos documentales también. El último gran documental que vi es un documental viejo que se llama The Staircase. Es un documental de la televisión francesa sobre un crimen. Del mismo caso, ¿no? De la señora que cae en la escalera. La señora que cae en la escalera, sí. Que de hecho, Anatomía de una caída parece muy extrañamente inspirada. A mí no me gustó tanto. ¿No te gustó? No me interesó tanto. Discrepé con Leila. Sí, no, la actriz me pareció increíble, es la misma actriz de La Zona de Interés. Pero no me interesó tanto esa película. Que parece extrañamente, no sé, inspirada o algo así en The Staircase. Sí, hay ciertas coincidencias, no lo había pensado, pero tiene raro, bastante razón. Tú dices ya, hay algo ahí. Y ese es un documental que hizo la televisión francesa brutal. Siguieron durante, no sé si 7 o 13 años al protagonista. Ese es un trabajo que lo ves como alguien que hace reporteo y te preguntas, ¿cómo hicieron para lograr acceso a todo eso? A que el protagonista les diera acceso a las reuniones íntimas con su abogado, a la planificación de la estrategia. Digo, a mí me maravillan. No, miro mucho cine, muchas series. Sí, me interesa mucho. Miro incluso cosas que me parecen poco interesantes, pero que se supone que hay que ver para tener una opinión, ¿no? Ya, ¿cómo qué? Ahora mismo no. Bueno, por ejemplo, hay una serie en HBO que se llama El Régimen. Sí, que tiene a Kate Winslet. Sí, está medio como la gente hablando de eso. Pues a mí, la verdad, vi 3 capítulos y no enganchaste. No. Y hay otras no. Por ejemplo, esta que también es como muy popular ahora, El Problema de los 3 cuerpos. Sí. Que miré un capítulo y medio y dije, no sé si puedes enganchar lo suficiente. Esto es como, eso no. Pero después hay algunas cosas que no son como de gran calidad y resultan súper entretenidas, como Los Caballeros, por ejemplo, que está producida por Guy Ritchie. Es una serie que tiene como todos los condimentos para haber sido una gran serie, no termina de serlo, pero tiene como personajes interesantes, situaciones absurdas y extremas y medio paródicas. Pero bueno, a veces extraño esa sensación de estas grandes series como las que mencionaba, ¿no? O la primera temporada del Cuento de la Criada, que después del Cuento de la Criada empezó a hacer una parodia del Cuento de la Criada. Absolutamente. Sí. Como que nos quedamos hasta la primera, que finalmente era extraordinaria. Sí. Leila, la verdad es que ha sido todo un privilegio poder tenerte todo este tiempo conversando, escuchando tus reflexiones, incluso tus series y películas, lo que estás leyendo. Así que muchas gracias por esta conversación con Serenet Chile, un gusto. Y un gusto mío, Viviana. Muchísimas gracias por la conversación, súper grata y larga. Gracias. Qué bueno, y esperamos tenerte pronto de vuelta. Eso yo también espero. Sí, con más tiempo además para que puedas trotar y recorrer esta ciudad como te gusta hacerlo. Como siempre lo he hecho y hace 4 años que no lo hacía. Mira, claro, una pandemia entre medio. Sí, pasó ese detalle. Pasaron algunas cosas también. Muchas gracias, Leila. A vos, Viviana, muchas gracias.